buenos días, esto es Tribuna Política y recuerde que a partir de las 7 de la mañana de lunes a viernes usted puede estar literalmente conectado con nosotros. No solo a través del televisor, sino a través de Radio América HD y en 780 AM. Recuerde que este espacio es para usted costarricense, para cualquier persona que desee aprender, que desee conocer y que quiera seguirle el pulso literalmente a las elecciones del 2018. Este espacio se ha abierto con el deseo de que podamos conocer diferentes temas, que comprendamos todo de manera concisa, lo que significa este periodo electoral, la importancia que tiene y que pueda usted semana y día a día y cada semana seguirnos para ir conociendo e ir detallando cómo se va a movilizar todo lo que concierne a la campaña electoral del 2018. Hoy, en este lugar, en esta mesa literal de trabajo, me acompaña el señor Vladimir de la Cruz. Buenos días, don Vladimir. Buenos días, don Sergio Araya y el señor Rotzai Rosales. Hoy vamos a tratar de conocer, y yo siempre digo que esta semana es para conocer, y vamos a conocer hoy qué es el sistema electoral. ¿Por qué? Porque aunque suene bastante complejo y nosotros decimos, pero ¿qué es eso? No es que uno nada más va a la urna y vota. No, en este momento lo que buscamos es que usted se dé cuenta que el proceso, su esfuerzo y su voto realmente cuenta y vale. ¿Cuánto vale ese voto? Y que usted pueda comprender hacia dónde vamos, se motive y pueda seguir todos los días y pueda seguirnos todos los días para que cuando llegue febrero del 2018 usted, como nunca, vaya a las urnas con un voto inteligente, pensado, razonado y buscando no un color, sino aquel que le puede dar o otorgar lo que realmente usted anda buscando. Así es que, don Vladimir, quisiéramos iniciar con usted, que nos ponga en perspectiva este tema sobre qué es el sistema electoral. Bueno, el sistema electoral es la forma como los ciudadanos en un país como Costa Rica organizan el proceso para escoger sus autoridades políticas. En nuestro caso, las autoridades del Poder Ejecutivo y las del Poder Legislativo, que son las que se van a elegir en febrero del próximo año. Pero ¿cómo surge eso en Costa Rica? Rápidamente, porque esto sería muy largo de explicar y nos llevaríamos un curso entre nosotros tres dando eso. Pero en principio, digámoslo así, antes de 1821, que es cuando éramos colonia española, las autoridades políticas de Costa Rica, los que gobernaban Costa Rica, los escogía el rey de España o los organismos que España creó para nombrar autoridades en América. Con la independencia y a partir del proceso de la independencia se crearon los primeros instrumentos de poder, las juntas superiores gubernativas, que fueron el resultado de la gente que propició el movimiento de la independencia. En ese momento hubo 3 juntas. Ya en 1824, bajo don Juan Mora Fernández, se crea el Estado, se crea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte del Poder Judicial. Y a partir de ese momento, hasta 1889, se escogieron autoridades políticas en Costa Rica mediante un sistema electoral que es diferente al de hoy, porque no había partidos políticos. Y las personas que tenían posibilidad de votar en ese momento, que se llamaron electores, también se escogieron dentro del conjunto de los ciudadanos con ciertas condiciones. Hombres, no eran las mujeres, no votaban hasta 1949, que se les reconoció el voto, reconoció. Qué increíble. Había que ser mayor de edad, igual que ahora. Había que tener un monto de capital o rentas o propiedad por un valor determinado. Ese monto de capital o el valor de las propiedades podía variar en los periodos electorales, porque eso lo podían variar, le podían aumentar el valor para tener. Entonces había que tener plata, para decirlo así, había que ser mayor, hombre, había que saber leer y escribir. Entonces ahí quedan por fuera todos los analfabetas, y en Costa Rica en 1890 los analfabetas eran el 90% de la población. Ahí no, como no votaban los chiquitos ni las chiquitas, ni los que iban al colegio, ni nada de eso, ni las mujeres, eso reducía. Después se estableció un sistema en ese periodo de electores, que eran esas personas que tenían esas condiciones básicas y que
se conocían, pues ya tenían que identificarse. Cuando estos estaban ya reconocidos, esos eran los electores que ellos votaban por escoger dentro de ellos a otros electores, lo que se llamaba una elección de segundo grado. Y en una ocasión creo que hubo de tercer grado, entonces había que escoger más, ¿verdad? Entonces ahí iba seleccionando el grupo. Al final, la gente que votaba era verdaderamente poca gente. Por ejemplo, en 1889, con el censo de la población de esa época, que habían 340,000 habitantes, el grupo de electores era de 912, el grupo total. Eso significaba el 0.3% de la población del país. ¿Eso era un régimen democrático o no en Costa Rica? Si lo comparamos con hoy, no. Pero en esa época era el sistema democrático que teníamos. Además de esto, estaba el voto público. Había voto público y de esa forma se podía conocer el resultado electoral, porque si yo nombraba a Sergio y a Rosay de electores, usted, que era un gamonal por ahí que influía sobre ellos, podía ya influir porque iba el voto público y sabía cómo votaban. Y entonces ahí se podían manipular los votos. De manera que antes de 1948 uno podría decir que todos los procesos electorales de Costa Rica tuvieron algún vicio de fraude o de corrupción o de manipulación, y los hay porque hay como 40 formas de vicios que se aplicaron en esa época. Ya con la Constitución de 1871 se le logró dar un poco más de estabilidad al país, y con el gobierno de guardia también, porque fortalece el régimen municipal, y entonces se crean las elecciones de alcaldes y eso, y diluye un poco la presión hacia el poder central. Ya la gente no está pensando solo en ser presidente, sino que se puede contentar con ser alcalde o regidor, ¿verdad? Se puede y no hay, porque el periodo anterior a 1871 hubo 7 golpes de Estado, más de 60 conflictos políticos militares, 11 constituciones, y eso lo único que mostraba era el desarrollo conflictivo del Estado formándose, porque se iban formando las clases sociales, y al formarse las clases sociales, cada grupo tenía interés de ver cómo gobernaban y cómo moldeaban el Estado a su práctica y sus intereses. Entonces, y la otra entonces, sobre eso de las leyes electorales, en 1889 y 1893 fortalecieron la organización electoral, de manera que el Poder Ejecutivo ejercía el control de todo el proceso electoral. Entonces el Poder Ejecutivo nombraba las juntas electorales. Las juntas electorales estaban presididas por los gobernadores. Las juntas electorales directamente nombradas por el Poder Ejecutivo, venían las juntas de provincia, que estaban encabezadas por el gobernador, después las juntas de cantones y las juntas de distritos, que de esa manera se iban integrando de abajo para arriba, ¿verdad? Con un control del Poder Ejecutivo. Y estas juntas eran las que tenían las facultades de formar las listas de electores, de manera que ahí se podían manipular. Ahí se podía mandar un tipo para otro lado, sacarlo del padrón, o poner a los militares a votar varias veces si querían hacerlo, como lo hicieron en algunas ocasiones. Las juntas electorales definían los distritos electorales, que eso después lo vamos a ver aquí, porque esa es una manera también de favorecer a unos partidos y perjudicar a otros. Ya en 1908 se estableció el criterio de que la votación debía ser el primer domingo de febrero. Y era primer domingo y el lunes. Y esa condición de que era domingo y lunes servía hasta para manipular los votos para el día siguiente. Todavía es un voto público y es un voto abierto, ¿verdad? De esa manera. De manera que se podía hacer fraude. Para ese momento ya los electores se escogían por periodos de 4 años. Y las elecciones, entre la primera ronda, cuando se escogían los electores, y la segunda, pasaban 6 meses. Y en esos 6 meses, entonces imagínense la presión que había sobre los electores de segundo grado. Era terrible, y ahí se volvía a manipular el proceso electoral. Ya en 1893 no había periodos electorales como los que tenemos hoy, y entonces la campaña empezaba prácticamente 2 años antes. Y cuando se establece el periodo corto de 4 meses, más o menos en 1908, ahí se estableció ya la regulación de los periodos de 4 meses de campaña antes de los procesos de votación.
Importante era una cuestión que se introduce en 1908, que es que no se pueden suspender las garantías individuales en el proceso electoral, porque si se suspenden los derechos, entonces es una manera muy fácil de presionar a los ciudadanos en ese sentido. Ya eso se había hecho en las elecciones de 1893, 1897 y 1906, donde habían suspendido garantías y entonces doblaban brazos y quebraban columnas y agachaban a todo el mundo para buscar un resultado. En 1909 se establece que los partidos políticos pueden nombrar delegados de mesa. Fíjense que ya se va democratizando eso un poco, pero al mismo tiempo, y esto después lo vamos a ver, que esos delegados de mesa también eran una forma truculenta de hacer fraude, porque en la mesa se puede hacer el fraude, y es donde muchas veces se hace. El voto de los militares igual, en 1908 se le permitió, y los militares incluso se les permitía votar no solo en el sitio de donde trabajaban, sino donde el sitio donde habitaban, pero ahí les regulan a que voten solo en el sitio donde trabajan. Y después, en 1913, una de las conquistas importantes es la determinación del voto, el voto directo, se quita el voto indirecto, pasan a ser todos los electores a votar siempre voto público. En 1924-25, con la ley electoral de ese periodo, se establece ya el voto secreto. Y de ahí en adelante ya tenemos un régimen que más o menos se estructura con la misma forma, pero a partir de 1889 surgen los partidos políticos como ahora los conocemos. Y desde ese momento ya el candidato no era el candidato que se postulaba de manera directa, sino que ahora tenía que hacerlo solo a través de un partido político. Y eso sigue funcionando hasta hoy, de manera que si antes uno podría pensar que el régimen democrático era de participación, de que cada ciudadano se podía postular, ahora no, ahora hay que meterse a un partido, el partido tiene que escogerlo a uno, presentarlo a los electores y ahí la gente va y vota de una u otra manera. Ese es más o menos el sistema que ha operado en esa forma. Ya después se creó, por la ley electoral de 1913, se creó un comité, como una especie de tribunal que no se llamaba tribunal, un Consejo Nacional Electoral, y ese consejo cambió a Tribunal Electoral en 1946 cuando se hizo el Código Electoral anterior al actual, que es del 2010, ¿verdad? Que fue cuando se hizo. Y ya ahí sí se estableció en 1925 el voto secreto, el Consejo Nacional Electoral, y se creó un registro cívico que fue muy importante para regular un poco mejor la emisión de los documentos de identidad. No hay un régimen celular como el que tenemos ahora. Eso evoluciona muy lentamente, pero ya habíamos avanzado. Estas son algunas de las características que tuvo el sistema electoral nuestro. Desde 1949, el Tribunal Electoral, que se había creado en el 46, se le dio un rango de poder y se le independizó del Poder Ejecutivo. Me llama la atención, bueno, muchas de las cosas que menciona, pero hay algo que quizás, como para dejarlo un poquito más claro, que cualquier persona puede tomar ese detalle así. Cuando usted habla de que los delegados de mesa, cuando se hace el tema de los delegados de mesa y que se hacían fraude y todas esas cosas, lo dice en el presente, no solo en el pasado. No, Es posible que actualmente con los delegados de mesa, sí, yo le puedo dar ejemplos concretos, se pueda cometer fraude en la actualidad. Sí, yo le digo que sí. Vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora. No, pero vamos nada más a hacer un detalle más para antes de irse al corte. Sí. El Congreso de la República, la Asamblea Legislativa, antes de 1949, tenía la facultad de conocer los resultados electorales que el Consejo Nacional Electoral le proponía. El Consejo Nacional leía, organizaba el proceso, se le mandaba toda la papelería y los resultados, y el Congreso decía sí o no. Okay. Por eso es que Alfredo González Flores es electo sin haber sido candidato, y por eso en 1948, cuando se impugna el proceso electoral, se impugna ante la Asamblea Legislativa, que en ese momento tenía facultades para anular elección, como anuló la de Ulate. Perfecto, pero sí nos llama poderosamente la atención a la hora en que don Vladimir pone sobre la mesa un tema como ese en el presente. Que se mencione en el pasado por las cosas, pero en el presente con todos los sistemas y supuestamente controles que existen, eso nos deja pensando y analizando otros factores. Hacemos una pausa y volvemos.
Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensalibre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensalibre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Sufren cambios constantes. Cambios que nos llevan a situaciones extremas. Domingos en Familia es un programa que abre la ventana en busca de soluciones. Buscamos y proponemos soluciones que beneficien a la familia costarricense. Todos los domingos a las 8 de la mañana, Extra TV presenta Domingos en Familia, un programa hecho para toda la gente. Definitivamente esto es Tribuna Política, señores, y como ustedes pueden saber y escuchar, esas personas que están ahí en Radio América en 780 AM y en Radio América HD, de igual manera pueden seguirnos a través de la página de Extra TV 42 y por supuesto desde su hogar en su televisor. Dejamos pendiente algo y yo definitivamente hay cosas que se tienen y se dicen y que uno las toma, y me imagino que usted en su hogar está sobre lo mismo. No vamos a quedarnos en ese tema porque es un tema aparte, pero sí llama la atención que el señor de la Cruz diga en presente de la posibilidad de que en las mesas electorales se pueda hacer fraude. Con palabras. Entonces, señores, ¿realmente es posible eso con todos los controles que busca la gente tener en este momento, el Tribunal Supremo y todo? Rotzai, a ver, vamos, usted y don Sergio, que nos ayuden. Quisiera conocer los puntos de vista. ¿Se puede en la actualidad hacer fraude electoral en las mesas de votación? Ah, sí, claro, y viera qué creativos son los políticos para hacerlo. Ay, no, muy señores, a ver. Claro. Pero por supuesto, o sea, no tenemos que esencializar, lo dijimos el lunes, la política. ¿Se acuerdan que dijimos que todos éramos habitantes muy terrenales de este mundo? Sí, claro. Bueno, los políticos también lo son, entonces se convierten en seres muy creativos a la hora de buscar los objetivos últimos, que finalmente es ganar puestos de elección popular. Y ahí nos lleva el tema otra vez del sistema electoral. A mí me parece que el tema del fraude es un tema muy delicado. Repito, invoca no solo aspectos de legalidad, sino también de arte, de creatividad, sí, de imaginación y tal. Eso se sigue haciendo y, claro, de manera muchísimo más controlada. Probablemente tengamos que traer a la gente del Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, ¿verdad? Para discutir con ellos de que todavía hay posibilidades de hacerlo, aunque los controles es de una manera fina. Exacto. Desde 1949 y hasta la fecha se ha ido mejorando, de hecho. Por supuesto. Pero claramente, entonces partimos otra vez al tema central, que es el del sistema electoral. Tenemos que decir que todo sistema electoral es relativamente imperfecto y relativamente desproporcional. Y por eso es que nace.
¿verdad? Entonces, desencialicemos, quitémosle todo aura de idealismo a este tema, porque estamos hablando de un tema donde el ser humano se revela con todas sus bondades y todos sus vicios. Estamos hablando de política, ¿verdad? Entonces, claramente el tema del fraude siempre va a andar rondando, o por lo menos la idea de que se pueda gestar el fraude siempre va a estar rondando en cualquier democracia operando hoy en día. Se habla de fraude hasta en las recientes pasadas elecciones de los Estados Unidos. Estuvo denunciando que le estaban haciendo fraude, ahora se llaman fraudes informáticos, fraudes de hackeo, etc. Nótese la creatividad de la tecnología y el ser humano utilizándola en favor de sus Con los nuevos conceptos que usa la Casa Blanca, casi dicen fraude alternativo. Por favor. A ver. Cuando no entendemos algo le ponemos un eufemismo. Exactamente. Para ponerle el nombre. Bonito. Pero el sistema electoral, perdón, volviendo a la definición originaria, tal vez para que el público lo pueda entender de manera más sencilla, siempre se ha dicho que el sistema electoral es la forma, porque también podemos hablar de fórmulas, la forma en cómo los votos se convierten en puestos de elección popular o escaños, ¿verdad? Y entonces hay formas, hay tipos mayoritarios de selección de esas candidaturas y hay tipos de elección proporcional. Para la presidencia de la República en este país es una elección de tipo mayoritario porque la persona que gana la totalidad del puesto que está en disputa. Entiéndase la presidencia, ¿verdad? Sí. El segundo lugar no tiene medalla de plata, simplemente perdió. No hay segundos lugares. No hay segundo lugar. Eso se llama un sistema electoral mayoritario. Pero en un sistema proporcional, resulta que para conformar un cuerpo colegiado, como la Asamblea Legislativa, entonces hay que distribuir la totalidad de los votos emitidos para escoger quiénes son esas 57 personas. Y entonces ahí la fórmula no es mayoritaria, sino que todos los que participan, o por lo menos gran cantidad de los partidos que participan en esa competencia electoral, se tienen que distribuir, en virtud de los votos que obtuvieron, se tienen que distribuir los 57. Y entonces es ahí donde empezamos a reflexionar, pero entonces mi voto pesa diferente en una fórmula mayoritaria que una fórmula proporcional. Claro que sí, lo vamos a decir a los oyentes. Por ejemplo, la persona, usted, votante en Limón, sepa que su voto vale quizás, tiene un peso más importante que la de San José. Así es. Porque se necesitan mayor cantidad de votos para ser electo como persona diputada en Limón que hacerlo para la provincia de San José. Exacto. ¿Por qué? Por un elemento del sistema electoral que se llama la fórmula, que no es otra cosa que una fórmula, un algoritmo que se ha inventado. Hay distintos, el nuestro se llama Hare modificado, ¿verdad? Por un señor de apellido Hare. Pero hay otros, hay unos más proporcionales como el de Hunt y demás, que hacen una fórmula matemática para convertir y distribuir esa totalidad de 57 puestos dentro de los votos que efectivamente o que son válidos para una elección en particular. Pero entonces el sistema electoral, ya vieron que se nos amplió el concepto, ya no solo la forma en que traducimos los votos en escaños, sino que hay una gran cantidad de elementos involucrados en eso. Cómo se conforma la lista de votación, quiénes presentan las candidaturas, ¿verdad? En qué o cómo está distribuido el pastel que llamamos país, porque resulta que los pedazos no son todos uniformes, como un queque, ¿verdad? Cuando uno partía de un queque, hacía un centro y todo, procuraba que todas las partes fueran más o menos igual para que nadie se peleara. Resulta que el diseño institucional electoral es distinto. Aquí operamos con 7 circunscripciones, que son las provincias, nada más, ¿verdad? Y la hacemos de la manera más arcaica, ustedes me van a perdonar utilizar esa palabra, porque venimos utilizando ese bendito sistema desde... Don Vladimir me corrige, desde hace un siglo. Desde hace un siglo, claro. Así es. Y resulta que el país ha cambiado radicalmente. Y nosotros, como en este país, todo lo hacemos de a poquito, ¿verdad? Porque nos da miedo los cambios un poco abruptos. Claramente no hemos querido ni tocar. Imagínense que no hemos querido tocar la simple conformación de la Asamblea Legislativa, que sigue teniendo 57 diputados desde 1956. Cuando éramos un país de menos de 1 millón de habitantes, o sea, casi 1 millón de habitantes. Yo quisiera agregar a todo lo que... El 56 hizo una reforma, el 58. Sí, para el 58. Eso les iba a decir, pónganse de acuerdo, por favor. Yo quisiera agregar varias cosas. Que lo del sistema electoral, bueno, que ya Roxana lo ha descrito con bastante claridad, lo único que queda evidenciado es que es una construcción humana y que por tanto es perfectible
o por tanto tiene, como aquí se ha mencionado, potenciales riesgos de que pueda ser usado también para el mal, o que tengan algunos vicios. De que hay algunos cuantos vivillos. Y que por eso, pero lo importante es, lo primero que quise decir, que es perfectible. Dicen los alemanes que la reforma electoral es la única reforma que nunca acaba. Es decir, cada proceso electoral da nuevas lecciones que obligan a estar, y por ahí coincido con Roxay, a replantear permanentemente el diseño. Es decir, no hay nada escrito en piedra, contrario a lo que podríamos nosotros suponer. Acá sí somos un poco más lentos. Por ejemplo, la reforma política es una cuestión que no debería de ser como ajena a la cotidianeidad. A mí, y lo digo con todo respeto, me desincentivó mucho de esta administración cuando el señor presidente dijo en algún momento que él sabía que la reforma política era importante, pero que no la iba, digamos, a acometer porque estaba centrado en el tema de lo fiscal. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como sociedad es que en los últimos 30 años el único tema aparentemente importante ha sido el de lo fiscal o la reforma del Estado, y esa también la hemos dejado un poquito rezagada en los últimos años. Pero la reforma política, que repito, es inacabada, debería de ser constante. Contrario a lo que la gente podría imaginarse, cada cierto tiempo hay que estar refrescando el sistema. ¿Por qué? Porque las características van cambiando. Por ejemplo, en lo que decía Roxay del sistema de cómo el peso, digamos, en una provincia difiere de otro. Ese es un tema que ya nos debería estar replanteando si el sistema de elección, como lo está configurado en este momento, es o no pertinente para la sociedad como está hoy día. Por ejemplo, hay países que tienen un sistema, como en el caso de Alemania, mixto, donde hay un listado de candidatos a diputado que la circunscripción, que aclaro, la circunscripción está definida no en la cantidad de personas que la integran, sino en la cantidad de escaños, de puestos que elige. En este caso, nuestras 7 circunscripciones son plurinominales, así se llama, pluri de plural de muchos, porque se eligen más de 3 en adelante, y por eso son plurinominales, pero inclusive son diferentes, porque San José elige 19 diputados y qué sé yo, Heredia creo que elige 7 hoy o 6. 21. Exactamente. A la abuela 11, que son las más grandes. Pero por ejemplo, en Alemania... O sea, que ese pastel no se distribuye equitativamente. Ese pastel puede modificarse cada 10 años totalmente, con base en el censo poblacional, porque de acuerdo a la modificación censal de población, cómo se distribuye, entonces ahí hay un criterio por el cual el tribunal modifica que hayan unos diputados que se van en una provincia y se le quitan a otro. San José tuvo 21, bajó a 20 , ahora está en 19, por ejemplo. Y Heredia tenía 4 y ahora está en 6 o 7 por ahí. Pero lo que quería para terminar la idea era que tiene 10 o 11. A la abuela 11. A la abuela 11, San José 21. Sí, no, 19. 19. En este momento ya bajó a 19. Exacto. Pero, por ejemplo, entonces en Alemania hay una lista, digamos, que es totalmente nacional. Entonces, los candidatos que van en esa lista son electos, por decirlo así, por toda la ciudadanía alemana en toda Alemania, por plantearlo así. E inclusive, por ser lista nacional, podría aplicarse voto en el extranjero, porque al final tienen una identidad nacional y no regional, como ocurre acá. Por eso cuando, digamos, para citar este ejemplo, ¿por qué ahorita que se instauró la figura del voto en el extranjero solo cabe para la presidencia de la República? Porque justamente es la única elección que se hace a nivel nacional. Por eso es que aquí, como yo tengo que estar necesariamente registrado en algún distrito administrativo, en algún cantón, usualmente si yo vivo fuera del país no puedo votar por una fórmula de diputados, porque técnicamente no estoy ni en Guanacaste, ni en Punta Arenas, ni en San José, ni en Cartago, estoy en Estados Unidos, por decir algo. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Y para que tal vez los amigos y amigas que nos siguen tengan claro en esto, que cuando se habla de reformas políticas, primero, no es una cuestión que es ajena a nuestra cotidianidad, como hablábamos el lunes, que el diseño del sistema electoral, de alguna forma, y ya lo explicó también don Vladimir en ese recorrido histórico que hizo, repercute en la forma en que funciona el sistema político y por tanto en los resultados que ese sistema político que genera, que es finalmente lo que nos interesa a nosotros. Y que por tanto el sistema electoral no está químicamente puro, y aunque suena muy técnico, es más político de lo que uno se puede imaginar. Yo me quedo con eso. Y digamos las cosas por su nombre, como solemos hacer en este medio. Además, el sistema electoral y la materia electoral está conceptualizada, está hecha para que la mayoría de nosotros, los mortales, no la entendamos. Sí, eso es cierto. Y en la medida en que no la entendamos, quienes van a ser favorecidos son todos aquellos que se arrojan la autoridad para decir, yo sí sé sobre esta materia. Pero resulta que quienes saben son generalmente los políticos.
o quienes dicen saber. Entonces, esta materia, que se debería llamar eso, sistema electoral en Costa Rica, es la que deberían impartir en los cursos de educación cívica, en los colegios y en las escuelas. Lo primero que debería aprender un ciudadano es que su voto pesa, y que pesa exactamente igual, por lo menos nos dice la teoría, que cualquier otro. El voto de Roxay Rosales pesa igual que el de el arzobispo, o el de Oscar Arias, o el del presidente actual, o el del presidente, o el del señor que me trajo en taxi. Exactamente. En buena teoría, cada voto de eso pesa exactamente, en una democracia debería pesar exactamente lo mismo, pero resulta que no tiene el mismo peso, porque cuando pasamos al sistema proporcional nos damos cuenta que efectivamente algunos pesan más que otros, pero está diseñado el sistema electoral para que cuando hablemos de circunscripciones, para que cuando hablemos de fórmula, para que cuando hablemos de listas, para que cuando hablemos de sistemas de votación, la gente no entienda. Conviene la gente que no entienda. ¿Me explico? Hay un criterio político, porque entonces claramente los únicos que pueden opinar sobre eso y eventualmente proponer modificaciones de reforma electoral son solamente o finalmente las señoras y señores diputados que discuten cómo se hacen las leyes en la Asamblea Legislativa. Aquí en este país, que nos jactamos de ser la democracia más vieja, decía un argentino, un politólogo famoso, Guillermo O'Donnell, que es la poliarquía, la democracia más vieja de América, resulta que esa poliarquía no solo se quedó vieja, sino que se quedó completamente desactualizada. Y tenemos un diseño electoral que se corresponde más a la Costa Rica de 1960, si acaso, pero que no conviene modificar, porque sigue favoreciendo a los partidos de siempre. Por eso no lo cambian. Una reforma electoral, yo trabajaba en CAPEL en aquel momento, los ayudaba, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, su centro de asesoría electoral, y se introdujo con la iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2000, principios del 2001, una reforma integral. 2000, era una reforma para el siglo XXI, para la Costa Rica del siglo XXI. Duró, ¿saben cuánto duró? En la corriente legislativa, 10 años, casi, 9 años duró. ¿Y saben por qué se aprobó? Porque se dejó el texto, como llamo yo, si me perdonan, el texto más light, descafeinado, insípido e absolutamente inocente. Por eso pasó esa reforma, si no, no hubiera pasado. Si hubiera tocado los intereses de los partidos más importantes, si hubiera cambiado el sistema de circunscripción, si hubiera cambiado el sistema de listas, si hubiera cambiado la presentación de candidaturas, entre otros elementos, y sobre todo, si hubiera tocado la plata o el financiamiento, esa reforma nunca pasaría. Volviendo al tema del peso del votante, porque no es solo el peso en la forma como lo señala Rosay, es el valor económico de cada votante. Claro. Porque a la hora de los resultados, eso lo vamos a discutir el viernes, creo. En todo caso, a la hora de contar los votos para darle fundamento económico a los partidos que participan en la campaña, los que no sacan el 4% o no eligen diputados no les pagan nada. Pero ese ciudadano del menos del 4% vale igual que el del mayor del 4%. Pero su voto no sirvió para nada. No sirvió, pero además hay un robo en el buen sentido de la palabra. Porque la plata que no les pagan al partido pequeño entra al fondo total que se la distribuyen entre los grandotes. Entonces el voto del 4% y más vale económicamente un poco más que el otro voto. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Por qué el tema de la reforma política tampoco se discute? Por favor. ¿Qué es lo que se le vende a la gente cuando se habla de reforma política? Y el ciudadano común y corriente asocia, es que me quieren subir el número de diputados. Sí. Y como ese tema se sataniza, entonces a partir de ese momento se vuelve una especie como de círculo vicioso. No nos metamos a eso porque de por sí eso es antipopular. Pero resulta que a veces no necesariamente es tan antipopular. Pudiera ser que un diseño, como bien decía Rosa, de reforma integral, hasta se justifique que tengan que haber más diputados, y eso tampoco es nada del otro mundo. El problema es que inclusive a los que no les conviene que se discuta esto a profundidad, enarbolan estas mismas banderas para justamente obtener esos apoyos indirectos de la gente
para justificar y decir, ven, ¿para qué nos vamos a desgastar discutiendo esto si de por sí a la gente no le gusta? Si la gente lo que va a decir es que esto es una barbaridad, que esto es para servirnos con la cuchara grande. Entonces es una forma de darle un viraje y sin querer, y lo digo con todo respeto, nosotros mismos al hacer este tipo de comentarios y de críticas estamos favoreciendo los intereses de aquellos que en todo caso desde el principio no querían que esto se discutiera. Por supuesto. Es importante ir sacando como tips de lectura ciudadana, ¿verdad? Ese es parte del propósito que tiene este programa. Hemos visto desde el lunes ya algunos tips, ¿verdad? Uno de ellos es que la política nos incumbe a todos, aunque no queramos. ¿Se acuerdan? La otra es, que me parece que lo discutimos ese día, la política es un asunto de seres humanos tan comunes y silvestres como el resto de los mortales, la ciudadanía, ¿verdad? Esa es otra cosa que es importante destacar. Y hoy estamos, parece, entendiendo que el poder es realmente cómodo para quien lo detenta. Entonces, reformar las relaciones de poder, pasando por la reforma electoral, que es la que define quiénes van a ocupar puestos de elección popular, resulta incómodo para todos aquellos que se sienten en la zona de confort y no quiere que ningún otro partido o candidato me moleste. El problema es que tenemos un diseño institucional electoral para una época en la que ya no vivimos. Era un diseño institucional pensado para la Costa Rica de 2 partidos importantes y de un resto de partidos asteroides, como llamaba yo, ¿verdad? Y resulta que hoy no, hoy tenemos por dicha, a mi juicio, desde una visión pluralista, tenemos una sociedad todavía más complicada que ya no solo se reparte entre 2 grandes partidos políticos o 2 grandes proyectos, sino que dichosamente tiene opciones para escoger cómo quiere dirigir su voluntad y a quién quiere escoger. Pero el diseño institucional, o lo que llaman algunos, no les va a gustar, algunos de mis colegas sobre todo, las reglas del juego democrático, porque dicen que la democracia no es ningún juego, cual tienen razón, pero esas reglas del juego, en ese partido nos encontramos con un desnivel de una cancha a otra de aproximadamente 4 metros. Ok, jugamos, ¿se acuerdan? Como las mejengas de barrio, que habían que estaban desniveladas completamente. Así jugamos en este sistema electoral, y peor aún si contamos con mecanismos de democracia directa, que podría ser otro tema, como el bendito referéndum, que ahora quieren convocar o invocar para cualquier cosa. Resulta que ese referéndum ya se demostró que la ley de referéndum y plebiscito de este país está diseñada como el antiguo estadio Juan Goán, con 2 metros de diferencia para favorecer a unos con respecto a los que van contra cancha. Bueno, me dejan así, como pensando y analizando, señores, de verdad que cuando escuchamos este tipo de cosas nos preguntamos, ¿qué tiene el poder? ¿Qué tiene el poder? ¿Qué es la miel? ¿Qué es la dulzura que se gasta el poder? ¿Ah? Es sabrosísimo. Es sabrosísimo. Que quien lo toma busca la manera de blindarlo y de no soltarlo. ¿Qué es a dónde lleva el poder a la gente y la ambición? Y me gusta ver, me gusta analizar, me gusta escuchar. Y sobre todo que exista este espacio donde usted se pueda informar y realmente conocer que su voto ni es gratis, que su voto vale mucho, y sobre todo la expectativa de que quizás algunos somos muy crédulos y pensamos que todo está blindado. Ya hoy nos dimos cuenta que no. Nos ponen sobre la mesa el tema de que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, cabe esa posibilidad. No somos tan santicos ni angelitos como muchas veces pensamos. Se podría dar el tema del fraude. ¿De qué manera? Que eso lo vamos a analizar después. Pero ver la importancia de que ese pastel, en su totalidad llamado Costa Rica, sinceramente tiene un valor mayor en unos sectores que en otros, y que su voto también. El tema de que algunos partidos grandes se vean beneficiados por el trabajo de los pequeños, señores, analicemos. Tratemos de organizarnos, de comprender un poco lo que aquí está sucediendo para que pensemos, analicemos y su voto no solo valga, sino sea muy inteligente en el 2018. Hacemos una pausa y volvemos. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV.
Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID. En vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42. Live Video Streaming. Los ticos somos como somos. Gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos capaces de alcanzar metas altas, pero también de reconocer la belleza que nos rodea y llenarnos de ella. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario. Diario Extra. El diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra. Hablamos tico. Muy bien, continuamos en Tribuna Política, señores y señoras. Jóvenes, quisiéramos que todos los jóvenes, esto no es un asunto de adultos mayores ni de personas con cédula en mano. Yo creo que los niños, si bien acotaba el señor Rosales, que este tipo de información se debería de manejar desde las escuelas, en los colegios, y que realmente esa teoría se puede impartir, y no necesariamente dónde queda una cosa y dónde queda la otra, sino que comprendamos cómo es nuestro sistema, cuál es el valor que tiene y si realmente es lo mejor que tenemos o existen otras opciones, y tener la apertura sin perder la esencia, nuestra idiosincrasia. Definitivamente iniciamos diciendo que esto es un tema complejo, que pareciera ser muy complejo, y escuchándolos a ellos decimos, bueno, sí se las trae, pero ¿cómo ha evolucionado este sistema de elección? Aunque don Vladimir nos hace un recorrido en la historia maravilloso y que nos contextualiza de una forma interesante, este sistema se mantiene, pareciera ser, escuchándolos a ellos, que se mantiene estático. O va cambiando en algunos temas, dinámico, como es evolutivo, es creativo, se va mejorando. Pero ¿por qué no llegamos donde tenemos que llegar? ¿Qué nos hace falta para llegar a donde necesitamos llegar como país? Bueno, es que primero tendríamos que saber hacia dónde queremos llegar. Ese es el primer tema, ¿verdad? Vamos. Y eso obviamente difiere de acuerdo, como bien decía Roxaya, a los intereses de cada actor. O sea, porque no hay una sola, vamos a ver, no hay un solo puerto. Hay diferentes puertos, y en función de eso cada quien quiere llegar donde desea, y eso es la esencia del poder. Finalmente, lo que hablábamos también el lunes, cómo influenciamos los unos a los otros. El que tiene más poder influencia a los otros. Pero si nos hacemos a la idea de que esto es como un barco, entonces hay como una especie de disputa de quién quiere ser el capitán de ese barco, para saber si lo conduce hacia el puerto que está a la izquierda, hacia el puerto que está hacia el centro, hacia el puerto que está a la derecha. Desde la perspectiva en que estamos nosotros analizando esto, desde la perspectiva de la ciudadanía, pues ¿a qué aspiraríamos nosotros? Que no necesariamente es lo que puedan coincidir, digamos, los operadores políticos, ¿verdad? A nosotros nos interesaría que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de incidencia en la toma de decisiones, que ese voto, como decía don Vladimir, realmente fuera cada vez más igualitario en el buen sentido de la palabra, y que no se dieran estas desigualdades en la cancha que mencionaba Roxay. Eso explicaría, o eso se tendría que traducir en una serie de reformas que el sistema evidentemente tendría que incorporar. Obviamente ese es un tema para discusión. En el sistema nuestro, el resorte va a seguir siendo la Asamblea Legislativa, porque es el que está llamado a reformar todas las leyes, bueno, a crear leyes y a reformar y a derogar leyes. Y esto no se sale de ese marco jurídico, porque estamos en un Estado de derecho. O sea, no lo vamos a hacer a golpe y porrazo, como se dice. Entonces, ¿cuál sería aquí el elemento? Las reglas del juego, yo coincido con Roxana y me gusta mucho la terminología. Las reglas del juego para la elección que nos ocupa ya están dadas, ¿verdad? O sea, difícilmente van a cambiar. Hay una posibilidad, pero ya estamos a punto de llegar al límite, porque se sobreentiende que son 6 meses antes del proceso electoral, ya no pueden haber modificaciones, por razones obvias, para que los que van a participar tengan una idea clara de cuáles son esas reglas del juego. Entonces, digamos que las de ahora yo difícilmente veo que vayan a cambiar. No, ni hay ningún proyecto en este momento. No, tampoco hay en esa dirección. Entonces, ya lo vamos a hablar el viernes. ¿Saben cuál es el único proyecto que está? El de modificación ¿a la qué? ¿A la plata otra vez? A la forma de financiamiento. Es lo que va a interesar. En este país pareciera que somos monotemáticos. Llenamos de adornos toda la discusión sobre reformas,
pero finalmente ocultamos lo que más les interesa, que es la plata. Exactamente. Pero entonces, volviendo al tema, las reglas del juego sí hay que entenderlas para qué. Para que si estamos conscientes de que son las y los diputados los que pueden hacer las reformas que nosotros estamos planteando, ¿cuál sería entonces en este momento de la historia la incidencia de la ciudadanía? Bueno, en la escogencia de aquellos posibles diputados o de aquellos candidatos que convertidos en diputados, gracias a ese voto, pudieran empujar la reforma en la dirección que la ciudadanía quiere. Por eso es importante conocer las reglas actuales, que son las que van a operar en este proceso electoral. Pero aquí hay una situación que tengo que poner sobre la mesa, don Vladimir. Muchos ciudadanos van a las urnas y no sabe quiénes son los diputados ni cómo se eligieron, porque no los elige el ciudadano. Hay un número de diputados X que los elige el candidato del partido, a dedo. Y algunos hablan hasta de costos que le dan al mismo. Ya hemos explicado que ese sistema viene desde 1890. Sí, don Vladimir, pero es bueno que la gente sepa ahí se estableció el mecanismo que solo a través de partidos políticos se pueden escoger candidatos. Ese es el primer punto, sí. Si alguien quiere escoger candidato, tiene que meterse a un partido no solo para escoger el candidato que él quiere que sea, sino para él mismo ser candidato. O hacer un partido. O hacer un partido que entra en las mismas reglas. Exactamente. Tiene que hacerlo y ellos mismos escogen. Y esa lista de candidatos que hace un partido se le ofrece al resto de los ciudadanos. Exactamente. Y los ciudadanos tienen ahí ahora sí la opción de escoger listas. ¿Verdad? Listas. Que no pueden modificar de ninguna manera y por eso se llaman listas cerradas y bloqueadas. Porque hay otros sistemas donde están listas semiabiertas, listas desbloqueadas, etcétera. O selectivas que pueden nombrar selectivamente. Exactamente. Aquí no, aquí es la lista cerrada y entonces se van nombrando en relación y en proporción al número de votos del primero al último. Por lo mismo el ciudadano no tiene injerencia en la elección de... No, sí tiene injerencia si el ciudadano se mete a un partido político. Pero el ciudadano... De ahí la importancia de un programa como este, porque le estamos diciendo a los ciudadanos que si quiere participar activamente, si quiere evitar que le pongan un fantoche encima, métase a un partido político y luche por el ciudadano que más quiere para su candidatura y para su tal. Ahora que vienen las convenciones abiertas de los partidos, uno puede decir, de tal partido me gusta, el mejor ciudadano que podría ser para la presidencia es de estos, de este. De ahí, si quieren, vayan a votar por todos los partidos escogiendo el mejor ciudadano cada uno. ¿Por qué? Porque al final, en ese conjunto se tratará de escoger el mejor ciudadano. Esa es una disposición que podrían algunos considerar, como Vladimir, que es muy buena. Sí, y claro. la dispone nuestro régimen electoral. Sí, claro. Que hay que hacer también una definición conceptual. Sí. Cuando hablamos de las reglas del juego, cuando hablamos del Estado de Derecho, cuando hablamos del marco jurídico, legal, constitucional, estamos hablando ya no del sistema electoral en su conjunto, sino de las reglas del juego. Y eso es lo que, para hacer clase cívica también, eso es lo que llamamos régimen electoral. Así es. ¿Verdad? Que es distinto. El régimen son las reglas del juego. El sistema involucra otros aspectos de la regla del juego, como la interacción entre los tres principales actores de todo proceso electoral: ciudadanía, organismos electorales y partidos políticos. En 1998, en enero, yo presenté como candidato un recurso para que nos igualaran a los candidatos en los debates y lo ganen en la sala constitucional. Y así se empezó a hacer, obligados todos los candidatos en trato igual. Después lo modificaron. Y entonces viene una modificación diciendo que eso es válido solo en escenarios públicos, en privados no. Bueno, ese es todo otro tema, ¿verdad? Entonces los privados escogen los candidatos que quieren poner a discutir. Así es. Ya hablaremos de eso, pero también eso parte por, ya dijimos, el monopolio de la representación en los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Que en Costa Rica nos guste, a mí no, pero a otros sí, solamente a través de los partidos políticos se pueden presentar personas a cargos de elección popular. Así se decidió, así fue. Desde hace más de un siglo, y no lo hemos cambiado. Bueno, otros países se han migrado a otras formas, digamos, combinatorias interesantes o mixtas. Correcto. Ese es el primer punto. Lo otro es ciertamente, y ya tendríamos que hablar específicamente, lo vamos a hacer sobre los partidos políticos, es entender cuál es la naturaleza de estas entidades que la hacen diferente de un grupo de presión, de un movimiento social, de un sindicato, de un grupo de interés, de una iglesia, cualquier otro. De hecho, mañana vamos a estar con el tema de la conformación o la formación de los partidos políticos y todo eso, pero aquí hay algo que quiero retomar, poner sobre la mesa, porque si hablan de listas cerradas y listas bloqueadas, ¿verdad?
ampliemos este concepto porque la idea es que el costarricense pueda decir, señores, estoy aprendiendo, estoy entendiendo el juego y realmente necesito conocer. Vamos a ver, digamos, el 4 de febrero de 2018, que es la fecha que se tiene que quedar grabada en el imaginario de la gente, que es el día en que se efectúan las elecciones. Hay 2 elecciones en realidad. O sea, es la elección presidencial, que como decíamos es nacional, es decir, puedo estar en La Cruz, puedo estar en Paso Canoas, puedo estar en Limón, puedo estar en Punta Arenas, es la misma papeleta. ¿Qué es papeleta? Además, que va a estar integrada por quien es el candidato o candidata a la presidencia y por sus 2 compañeros para las vicepresidencias. Esa es una. Como bien decía Roxay, aquí, ¿quién va a ganar? Gana aquel que saque el 40% de los votos válidos que se emitan. Si no se alcanza ese 40%, entonces vamos, como ya ha ocurrido en los últimos tiempos, a lo que se llama una segunda ronda electoral. Ese porcentaje del 40% se estableció en 1936. O el 35. Justamente para evitar la segunda vuelta, porque costaba mucho sacar el 50%, entonces había que ir a la segunda vuelta, pero en ese caso, por el sistema que había, solo resolvía el Congreso. Cuando don Ricardo Jiménez propone bajar al 40%, democratizó el proceso porque ya ese porcentaje del 40% era más fácil sacarlo. Fíjese que entre 1949 y el año 2014, solo 2 veces. Solo 2 veces. En el año 2006 y en el 2014. 2002 y 2014. Fue con don Abel Pacheco. Con Abel Pacheco, perdón, 2002, ¿cierto? Y en el 2014... que no se alcanza el 40%, entonces se va a la segunda vuelta. Que eso demuestra también esos cambios que hablábamos, porque es hasta más recientemente que se están comenzando a dar estas circunstancias. Y le da agilidad al proceso. Exactamente. Y la otra elección, que es la que bien decía Roxay, se hace por provincia, es donde van a estar los candidatos a diputado que los diferentes partidos vayan a presentarle al electorado. Y como bien se explicó aquí, el costarricense que va a las urnas lo que tiene es una papeleta con un montón de banderitas y eventualmente, creo que no, los nombres los eliminaron. Lo eliminaron en la última campaña, eliminaron la lista de candidatos, de nombres. Ya ni siquiera la lista de clase tenemos. Ya no aparecen ni los nombres. ¿Por qué? Hay Porque la lista es cerrada. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es como cuando usted va, digamos, a un restaurante de comida rápida y pide un combo. Usted no puede decir, yo agarro el ingrediente del combo 1 y el ingrediente del combo 2, no. O agarré el combo 1 completo o agarré el combo 2 completo. Y es ahí donde mi voto se diluye, por eso hablaba Roxay, que en lugares donde son menos diputados, esa votación tiene más valor que en aquellos lugares donde hay más diputados en juego. Hay todo un sistema que ya lo explicamos aquí brevemente, ¿verdad? De cómo luego el organismo electoral esos votos los convierte en representación finalmente conseguida. Pero al final, entonces, lo importante es que se tenga muy claro que en este momento la única capacidad de incidencia del ciudadano en la alteración de las papeletas sería, como aquí se dijo, involucrándose en aquellos partidos que todavía tengan la oportunidad de hacerlo. Porque también en esto, tampoco vamos a llamar aquí engaños a la gente, sobre todo en los partidos más tradicionales, estos puestos pues, se vienen construyendo las precandidaturas y las candidaturas desde 3, 4 años atrás. Es más, ya hoy en el proceso de renovación, que eso lo vamos a ver mañana, de los partidos políticos que tienen que renovar sus estructuras internas, ya hoy muchos de esos están amarrando las papeletas, no del 2018, sino las papeletas del 2020 en sus elecciones ya están embarazados los partidos para el 2022. Y para el 2022 inclusive. Así es. O sea, usted me da y yo le doy. Y de ahí que algunos dicen a tal diputado le costó tantos millones su curul. Por eso algunos partidos hay que pagar esas. Claro. Algunos partidos tienen que poner plata casi pagando la curul, no es tan literalmente. La gente les exigen poner un monto de dinero para ser candidato. Y vean qué ironía, yo hablaba de los casos de San José y Limón, decía que en Limón es más difícil salir de diputado, pues son menos la cantidad de diputados y por eso es más desproporcional. Hay una fórmula ahí, después la podemos discutir, que circunscripciones que eligen menos diputados se llaman circunscripciones pequeñas y son más desproporcionales. Lo ideal sería, dicen también la doctrina o la teoría, es tener circunscripciones muy amplias, como San José o Alajuela, pero resulta que en este país solo tenemos 2. Este país es altamente desproporcional. Eso significa que se desperdician, para ponerlo en palabras llanas, se desperdician la gran cantidad o la gran mayoría de los votos emitidos.
porque no llegan a convertirse en escaños. Exactamente. ¿Verdad? Entonces hay que tomar en cuenta lo que dijimos al principio. Todo sistema electoral, primero, es imperfecto, ciertamente. Segundo, es de algún modo siempre desproporcional, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que buscar? Y eso también es importante, tal vez ir finalizando con una reflexión. Si no nos gustan las reglas del juego, hay que meterse a cambiarlas. Y por eso hay que participar otra vez en política. Si no nos gustan las decisiones que toman las señoras y señores diputados, porque nos están dando un sistema atrofiado, perverso, con las reglas del juego a favor de uno y en detrimento de otro, entonces tenemos que ir a debatir o a poner nuestros candidatos o nosotros mismos postularlos como personas candidatas a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa para tratar de ver cómo cambiamos eso. Y si no nos gusta cómo se está gobernando el país, hay que participar para cambiar a los gobernantes. Y para poner a otros. Claro. Si no nos gustan los que tenemos ahora. Bueno, exactamente. Definitivamente queda sobre la mesa muchísimas cosas que pensar, que razonar, cómo analizar, señores, que es la idea y la propuesta de este espacio. Decirles que definitivamente, popularmente se dice, los mismos de siempre. ¿Por qué los mismos de siempre? Yo creo que porque todos nosotros lo hemos permitido. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, continuaremos con Tribuna Política. Si usted desea, a las 11 de la noche puede ver el reprise de este programa de hoy, igual a través del YouTube del canal Extra TV 42. Que pasen un muy buen día.